Bien, pues este hábito, el hábito número 15, el hábito de Jesús número 15 que nos presenta este libro es el hábito de obedecer. Es un hábito extraordinario porque en esta acción se manifiestan ah, la bendición de Dios. La obediencia trae bendición y el hábito que Jesús practicó de obedecer pues nos va a impactar el día de hoy porque a veces no es tan cómodo, ¿verdad? El hábito de obedecer es como de, ¿por qué tengo que hacer lo que alguien me dice? ¿Por qué tengo que hacer lo que otro me dice? ¿Por qué tengo que hacer lo que alguien más me dice? Porque estamos muy acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad y de repente el obedecer implica pues que a lo mejor tú querías otra cosa, ¿verdad? O no querías exactamente eso. Y pues el obedecer es como el amor que vimos este hábito y como algunos otros hábitos de Jesús que hemos estudiado son decisiones, ¿verdad? Muchos de los hábitos que Jesús practicó en la tierra son decisiones. Es que parten de una decisión del corazón de decir, ok, yo decido obedecer, decido amar, decido esto. Entonces, yo hoy lo que quiero compartir con ustedes es lo que viene en el libro, pero el estudio va básicamente en la reflexión de qué tanto impacto tiene en la vida de una persona el obedecer. Y vamos a ver los beneficios, de tal manera que yo espero que terminando esta sesión todos salgamos hambrientos, convencidos de obedecer. ¿Verdad? ¿Qué es obedecer? Obedecer es cumplir los preceptos, instrucciones, leyes o mandatos que alguien superior a ti te da. Vuelvo a repetir, obedecer es cumplir los preceptos, instrucciones, leyes o mandatos que alguien superior a ti te da. Ya hemos estudiado que todos tenemos aquí en esta tierra a alguien superior, ¿verdad? Desde Dios mismo, que es superior a nosotros, hasta nuestros padres, que son autoridades puestas por Dios en la tierra para dentro del núcleo familiar. Pero pues de ahí, pues en el ámbito social, pues hay autoridades, ¿verdad? Jefes, las autoridades civiles, tan solo un tránsito, un policía, pues son autoridad civil. Y aquí la bendición que se recibe por la obediencia a la autoridad es muy clara por parte de Dios. No hay duda de que la obediencia trae bendición y la obediencia es a las autoridades, ¿verdad? Todo el que esté arriba de nosotros pues nos va a dar alguna instrucción, ley, precepto, mandato, y que nosotros para obedecer pues tenemos que someternos a esa autoridad. Dice la palabra que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces tú tienes que estar tranquilo y confiado que si tú obedeces a la autoridad puesta por Dios, entonces estás dentro de la voluntad de Dios y vas a ser bendecido, porque la obediencia trae bendición. Vamos un poquito a la historia de la creación del humano. El hombre, el primer hombre que creó Dios. ¿Qué fue lo que produjo la desconexión de Adán y de Eva de Dios? La desobediencia. La desobediencia. Porque tenían una instrucción clara y precisa de su autoridad y por mil razones que ahorita no vamos a estudiar, hubo desobediencia. Y la desobediencia produce que no haya bendición. Por tanto, la obediencia produce bendición. Entonces, nosotros queremos examinar nuestro corazón permanentemente con respecto a este hábito para permanecer en obediencia en todo tiempo, en todo momento y a toda autoridad. Porque si dice la palabra que toda autoridad fue puesta por Dios, entonces yo no puedo elegir, entonces obedezco a estos sí y a estos no, ¿verdad?
No podemos andar nosotros eligiendo a quién obedecer o quién no, sino que toda autoridad puesta por Dios, nuestra función para permanecer en bendición es obedecer. Y a la carne no es fácil la obediencia, porque muchas veces va en contra de lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Si una autoridad me está diciendo una instrucción muy clara que va en contra de mi propia voluntad y de lo que yo quiero hacer, pues me va a costar trabajo y me va a doler y me voy a retorcer como lombriz, porque pues no me gusta lo que me estás diciendo, no quiero hacer lo que me estás diciendo, no quiero lo que me estás poniendo como instrucción, como mandato, como ley, como lo que sea. Y la carne se rebela ante esto. Pero entonces cuando nosotros le damos cabida a la carne y le decimos: está bien, carne, tú decide y rebélate, ¿qué crees que hacemos? Elegimos la maldición, salirnos de la bendición de Dios. Y a veces dices: ¿por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué tengo estas situaciones? Y si tú recapacitas sobre la obediencia de tu corazón, vas a encontrar que ha habido desobediencia, porque en la obediencia no puede haber maldición, en la obediencia solo puede haber bendición. Y si hay algo que está causando maldición en tu vida, revisemos qué tanta desobediencia ha habido en nuestro corazón. La obediencia es el ingrediente fundamental del carácter santo. Tenemos que ser obedientes para permanecer santos. No podemos aspirar a santidad si no somos obedientes. Entonces, la obediencia, este es el ingrediente fundamental del carácter santo, y es un hábito básico, pero que a veces nos rebelamos y la carne se rebela y le damos espacio muchas veces a la carne, ¿verdad? La obediencia es lo que nos hace legítimos y tener autoridad, lo que nos da legalidad para movernos con seguridad, en la tierra. ¿Tú quieres moverte legalmente en la tierra? Desde lo espiritual, ¿quieres tener autoridad en lo espiritual? Se necesita obediencia. Un desobediente no puede tener legalidad, porque está fuera de la voluntad de Dios, haciendo su propia voluntad. Y en ese momento en el que nos salimos de la voluntad de Dios, perdemos legalidad. ¿Por qué es tan importante hablar acerca de la legalidad espiritual? Porque si yo pierdo legalidad, todos los esfuerzos que yo haga, aunque me la pase hincado, orando, reprendiendo, haciendo un montón de cosas que espiritualmente puedes decir: es que me la pasé orando, es que me la pasé en la congre, es que yo fui el que no falte nunca. Ilegal, es como si no hubieras venido. Perdemos toda autoridad y toda legalidad cuando nos salimos de la bendición de Dios, de la voluntad de Dios. Y eso sucede cuando desobedecemos. Por tanto, la obediencia es fundamental para el cristiano exitoso, porque todos los cristianos que queremos ser simpatizantes, pues puede seguir viniendo, puede seguir orando, puede seguir sin legalidad, no va a haber efecto alguno en el mundo espiritual. Queremos verdaderamente alterar el mundo espiritual legalmente y con autoridad, entonces tenemos que permanecer en obediencia, porque eso nos va a permitir permanecer benditos por Dios en su voluntad. Si Adán no hubiera desobedecido, la historia hubiera sido totalmente diferente. Pero en el momento en que él desobedece, entonces toda la historia de él y de todos los que siguieron hasta nosotros fue transformada y cambiada. Pero vino uno obediente, que fue Jesús, el hombre más obediente sobre la tierra que ha existido, Jesús. Y que gracias a Jesús, siendo obediente, tú y yo
podemos recuperar esa relación que se perdió con Adán y Eva por su desobediencia. No por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo, nosotros podemos volver a tener comunión con Dios. Tenemos ese regalo a través de Jesús. Jesús nos da este regalo de poder reconectar nuevamente con Dios por su obediencia. Pero ¿qué va a hacer que tú permanezcas conectado con Dios? Tu obediencia a Jesús. Si tú permaneces obediente a Jesús, que Él fue el hombre más obediente, entonces estás en bendición y te va a ir bien, y todo lo que hagas va a estar dentro de la voluntad de Dios. Y eso pues es un descanso increíble, ¿verdad? Adán perdió autoridad, legalidad y santidad al desobedecer las instrucciones de Dios. En ese momento, si se fijan, ¿quién fue el que nombró a todos los animales y le puso nombre a todas las cosas? Adán. ¿Te das cuenta el poder y la autoridad que tenía ese hombre sobre la tierra? Delegada por Dios. Mientras estuvo en obediencia, estuvo en bendición. Y cuando uno está en obediencia y en bendición, entonces tenemos autoridad y legalidad para conducirnos en el mundo espiritual de una manera poderosa. Pero ¿por qué no nos resultan las cosas? ¿Por qué estamos atorados? Porque debe haber algo ahí, una raíz de obediencia, de desobediencia, que vino desde Adán y que yo no he podido recuperar. Por nuestras fuerzas no podemos, a través de Jesús podemos. Y luego permanecer yo en obediencia es lo que me va a hacer tener legalidad y tener autoridad en este mundo. Muy bien, la desobediencia nos destituye, nos quita la santidad, nos quita la legalidad y nos quita la autoridad. La desobediencia conduce al pecado y luego el pecado trae muerte, ¿verdad? Entonces no nos conviene ser desobedientes, nos conviene ser obedientes. Pero entonces, para ser obedientes a la voluntad de Dios, pues necesitamos conocerla, ¿verdad? Que ya entendí que tengo que ser obediente, pero ¿obediente a qué? ¿A qué? Pues a Dios y a lo que Él manda. Porque ¿de dónde vas a recibir las instrucciones? ¿De quién vas a recibir las instrucciones? No es que te tengas que hacer obediente a ideas, filosofías o algo humano, sino principalmente a los preceptos y a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y de dónde lo vas a obtener? Pues de escuchar la voz de Dios. Se los he comentado en la clase y lo vuelvo a repetir aquí: no hay un iluminado más que Jesús, ¿verdad? Aquí hay un pastor, pero es alguien que Dios pone y usa para guiarnos y acompañarnos en el proceso. Pero no es como en otras religiones donde tú puedes decir: es que tengo que ir con fulanita persona porque pues es al que Dios le habla, ¿verdad? Y a ver qué le dice de mí. Y si yo quiero algo de Dios, pues oiga, puede decirle allá que tengo esta situación. No, aquí no existe eso. No hay un iluminado único más que Jesús. Por tanto, si no aprendes tú y yo a escuchar la voz de Dios directamente, ¿verdad? Por eso es ese entrenamiento tan indispensable y básico para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Y de ahí viene la obediencia. Yo empiezo a escuchar la voz de Dios y entonces empiezo a obedecer la voz de Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer el pasaje guía, que es en Juan 15:10. Dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora sí, las frases que ocupó el libro en esta ocasión son de varios anónimos, pero me gustaron muchísimo. Y una de ellas yo la aprendí en mi trabajo, que dice: el que obedece no se equivoca.
Y esto lo aprendí en la Ciudad de México con un compañero allá en el gobierno federal que recibía una instrucción y era el más obediente. Aún no estuviera de acuerdo, aún no supiera de qué estaban hablando, aún lo que fuera. Y su frase era: el que obedece no se equivoca. Entonces tú tienes que estar confiado que si obedeces vas a estar en lo correcto. Vas a estar haciendo lo correcto. Porque estás obedeciendo. Y ese es un principio fundamental, ¿verdad? De la autoridad y de la bendición. No solo de la autoridad, sino del permanecer en bendición. Porque quieres permanecer en bendición, sé obediente. El que obedece no se equivoca. Nunca te vas a equivocar si eliges obedecer. Y si elegimos obedecer a Dios, mucho menos, ¿verdad? Siempre vamos a tener la certeza de que estamos dentro de la voluntad de Dios y siempre vamos a tener la seguridad de la bendición. No hay pierde, no hay pierde. Si tú obedeces, vas a estar bendito por Dios. El hábito de Jesús de obedecer nos lleva a tomar decisiones de actuar según la voluntad de Dios, basados en lo que Él ha dicho en su palabra, principalmente. Tú puedes decir, pues ¿dónde busco todo esto? Toda esta palabra está escrita para que la obedezcamos. No está como para ver si te parece, no te parece, si te gusta o no te gusta. No le escribió Dios para, oye, ¿estás de acuerdo? ¿Te gustaría? ¿O cómo ves? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Verdad? Y tampoco está como para que digas, este verso sí me gusta y lo obedezco, y esto no, esto no me gusta tanto, entonces esto no lo obedezco. No podemos seleccionar la palabra de Dios como para decir qué sí obedecer o qué no obedecer. Si tú decides ser obediente, es obedezco 100% lo que dice aquí, lo que ya está escrito. Y luego buscar la dirección del Espíritu Santo cuando no encontremos indicaciones específicas en las Escrituras. Porque va a haber muchas cosas que estés viviendo tú que yo estoy seguro que si le buscas y le preguntas a Dios, te va a dar una respuesta en su palabra. Pero hay cosas que el Espíritu Santo nos revela específicas para cada uno de nosotros. Lo hemos visto también en el entrenamiento. ¿Se acuerdan de la palabra logos y la rema? Entonces, el Espíritu Santo es quien nos acompaña en esta tierra para tener discernimiento, para tener revelación, para tener entendimiento sobre la palabra escrita de Dios, pero sobre lo que está hablando específicamente para tu propia vida. Y entonces, ¿a qué vas a hacer caso y a qué vas a obedecer? A la palabra de Dios, lo que ya está escrito, y a lo que el Espíritu Santo te revela como un rema a tu vida, si quieres permanecer en bendición. Jesús siempre, en toda circunstancia, obedeció al Padre. Nunca vemos a un Jesús desobedeciendo al Padre. Todo el tiempo se mantuvo en bendición, todo el tiempo se mantuvo obedeciendo al Padre. Vemos ese ejemplo en Jesús. Y entonces, ¿por qué nosotros nos rebelamos? Porque le damos espacio a la carne. Ahora, ¿qué es la carne? Dos cosas: el cuerpo y el alma conforman la carne humana, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos en el cuerpo deseos carnales, y tenemos en el alma voluntad, emociones, pensamientos humanos. Y esas dos cosas que conforman la carne es esto que nos estorba para obedecer, ¿verdad? La carne es lo que nos va a estorbar para obedecer, porque el espíritu quiere obedecer a Dios. El espíritu está dispuesto a obedecer. El espíritu, que es inspirado por el Espíritu Santo, está listo para obedecer y quiere obedecer. Pero tenemos alma y tenemos cuerpo, y esa carne que está conformada por tu alma y por tu cuerpo le va a costar mucho trabajo obedecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Lograr que nuestro espíritu sea el que tenga mayor
digamos, parte dentro de nuestras decisiones, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo, nuestro espíritu sea el que domine. Para que suceda eso, tú quieres que tu espíritu crezca cada vez más y que mengue la carne. Menos alma, menos cuerpo, más espíritu. Y si tú haces eso, entonces va a ser más fácil para ti obedecer. Pero si te conduces todo el tiempo desde el cuerpo, si tú le preguntas a tu cuerpo, ¿dónde quisieras estar ahorita, cuerpecito mío? ¿Qué te contestaría? ¿Verdad? En cualquier lado menos en esta silla dura, o escuchando a este tipo aquí hablando, durmiéndome. O sea, cualquier otra cosa menos estar aprendiendo de Dios, menos, porque el cuerpo tiene otras necesidades, no necesidades espirituales, necesidades carnales. Si le preguntas a tu alma, lo mismo, ¿verdad? Tus emociones, tus gustos, tus pensamientos están así como, pues preferiría estar en otro lado. La carne prefiere otras cosas. La carne no prefiere lo espiritual. La carne prefiere lo carnal y nos jala a la desobediencia. Entonces, si estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo, y si tu espíritu y tu alma, perdón, y si tu cuerpo y tu alma son mucho mayores y más grandes en ti, pues claro que te va a costar mucho trabajo obedecer, porque hay 2 contra 1 del mismo tamaño, ¿verdad? Y normalmente nuestro cuerpo avanza en la vida humana porque nos dan de comer, porque crecemos, porque nos satisfacemos nuestras necesidades corporales, físicas, y vamos avanzando y creciendo, y nos dedicamos mucho tiempo de nuestra vida humana en atender al cuerpo. Por eso es que en el cuerpo crecemos muy bien y vemos un desarrollo en nuestro cuerpo. Y en el alma luego estamos como alimentando las emociones y estudiamos, nos capacitamos y vamos creciendo mucho en pensamientos y en ideas, en preceptos, y nuestra alma se hace grande. Entonces tenemos un cuerpo fortalecido, un alma fortalecida. ¿Y en qué momento empezamos a ponerle atención al espíritu? Ya avanzaditos, ¿verdad? Y luego cuando ya empezamos a ponerle atención al espíritu, medio lo atendemos. Por eso es tan relevante permanecer, y por eso es tan relevante lo que estamos haciendo en el entrenamiento de escuchando a Dios y de madurando en carácter, porque es este hábito de cómo acelero mi crecimiento espiritual para que alcance a lo que he desarrollado en mi cuerpo y en mi alma, pero luego lo supere, de tal manera que mi espíritu llegue a ser más grande que mi cuerpo y que mi alma, y entonces me va a ser mucho, muy fácil obedecer, porque el espíritu está dispuesto a obedecer. Y ya no va a ser una lucha constante en mí de que es que me cuesta tanto trabajo. Si te cuesta tanto trabajo es porque todavía hay demasiada carne, que es humanidad, que es alma y cuerpo, y hay que darle más espacio al espíritu. Entonces sí se puede, pero necesitamos alimentar el espíritu y estar dedicados más tiempo al espíritu. Ya le hemos dedicado mucho tiempo a la carne, ya le hemos dedicado mucho tiempo al cuerpo, ya le hemos dedicado mucho tiempo al alma, y este es el tiempo de acelerar mi crecimiento espiritual, ensanchar el espíritu, como lo estamos viendo en Mujeres y Varones los martes. De eso se trata, no para que te pongas obeso espiritualmente, sino para que aceleremos esto que hemos descuidado, que ha sido el crecimiento espiritual, y eso nos ayude a obedecer. Muy bien, ¿por qué? Porque lo que desobedece a Dios está principalmente en la carne. Bien, vamos a ver aquí. Jesús nos mostró ser obediente en todo tiempo. Jesús tuvo muchas oportunidades de evitar la voluntad del Padre, pero no lo hizo así. ¿Recuerdan cuando tuvo el encuentro con Satanás? Y que Satanás tentó a Jesús ofreciéndole 3 alternativas para evitar la cruz. Jesús luchó para obedecer a Dios. Obedecer no siempre es fácil si lo queremos hacer desde la carne.
Si lo queremos hacer desde el alma y si lo queremos hacer desde el cuerpo, no va a ser nada fácil obedecer a Dios sobre todo. Estamos hablando de obedecer a Dios, ¿verdad? Satanás nos obliga a dar pelea y nuestra carne va a luchar, ¿verdad? Vamos a tener esa lucha de es que si quiero quedarme aquí, si quiero hacer esto, si quiero, pero nuestra victoria debe de ser en la obediencia a Cristo Jesús. Si algo fue a lo que vino Jesús, fue a obedecer al Padre. ¿Tú crees que para Jesús, siendo Dios, de repente que le dijeran, bueno, ahí vas y no vas nada más porque sí, vas y te mueres? O sea, que vayan y te digan, vas a donde no quieres ir y luego vas y tienes que obedecer hasta el final, cumplir el propósito y decir, y te toca morir. ¿Tú crees que Jesús no fue obediente ante esa instrucción y que le costó trabajo? ¿No crees que le costó trabajo en lo humano? No tuvo que morir a su cuerpo físico solamente, sino a su alma, a sus deseos, y aparte con la injusticia, porque estaba muriendo por gente que ni él tenía por qué hacerlo, por ti y por mí, ¿verdad? Entonces, algo que nos muestra Jesús, si por algo vino Jesús a la tierra, fue a obedecer. Y si algo nos muestra Jesús, es obediencia en todo su pase por la tierra. Lo hizo todo el tiempo y en todo momento fue obedecer. Vamos a leer en Mateo 16, 21 al 23, donde dice, Mateo 16, 21 al 23, dice: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús ya sabía cuáles eran las instrucciones del Padre. Y luego, sin entenderlo, Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te sucederá eso. ¿Verdad? Pedro en su humanidad. ¿Desde dónde crees que Pedro estaba dándole este consejo o esta exhortación a Jesús? Desde el alma, ¿verdad? Porque pues él lo quería, él lo amaba. Él dice: no, tú no, cállate Jesús, no digas esas cosas, ¿verdad? A veces dices, toco madera porque no es cierto, no va a pasar eso. Jesús tenía muy claro eso y su propósito y su función, y sabía que tenía que obedecer al Padre a pesar de que costaba trabajo para él y costaba trabajo para los que estaban alrededor de él. Y Jesús le responde, dice: entonces Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Al mismo Pedro le dijo: cállate, no sabes lo que estás haciendo. Y el Pedro tenía buenas intenciones. ¿Desde dónde? Desde el alma. Desde el alma él quería librar a Jesús de la cruz, pero Jesús tenía tan claro a lo que venía y que tenía que obedecer, morir y morir en la cruz, que le dijo: quítate, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas ¿de qué? De los hombres. Y nosotros muchas veces pensamos en las cosas de los hombres y solo en las cosas de los hombres. Y en las cosas de Dios, ahí cuando nos acordamos, si es que nos acordamos, y nuestra vida la hemos conducido y la vamos conduciendo basado en lo que las cosas de los hombres, deseos de los hombres, deseos del alma, deseos del cuerpo, atendiendo a la carne principalmente. Y eso nos hace vivir en desobediencia y eso nos hace estar fuera de la bendición de Dios. Y es momento de ordenar todo eso y alinearnos a Dios, porque estamos siendo preparados para la eternidad. De tal manera que si nosotros seguimos haciendo esto, viviendo en la carne, no vamos a estar listos para pasar a la eternidad con la promesa que tenemos de
de vivir reinando con Jesús en la eternidad. Y eso es lo que queremos. Por tanto, tenemos que entender desde este plano humano que obedecer a Dios, en obedecer a Dios está nuestra bendición. Y para eso tengo que dejar de hacerle caso a la carne, a mi cuerpo y a mi alma. La obediencia es fe activa. ¿Por qué? Porque la obediencia es un estilo de vida de fe. No es obedecer el que digas, sí, es que yo un día acepté a Jesús. Eso no es obedecer. Que tú un día hayas aceptado a Jesús, pues felicidades, hubo fiesta en el cielo, pero así como la fiesta hubo, todos aplaudieron y dijeron, sí, qué bueno, aceptó a Jesús. Pero puedes decir, acepté a Jesús y me salí de la bendición inmediatamente, desobedecí. Inmediatamente me salí de la bendición y sí acepté a Jesús, pero vivo en maldición porque soy desobediente. Entonces, la obediencia es fe activa porque es permanecer en Dios de manera constante. Y para obedecerle tienes que creerle, ¿verdad? No podemos obedecer algo que no creemos. Por tanto, yo tengo que desarrollar una fe activa obedeciendo. Obedecer es que le estoy creyendo todo el tiempo, ¿verdad? Porque va a haber cosas, locuras, cosas que para nuestra mente dice, pero ¿cómo crees? Hay muchos ejemplos en la Biblia. Abraham, para matar a Isaac, estaba obedeciendo sobre una cuestión que tú y yo posiblemente diríamos, ¿estás loco? ¿Cómo voy a matar a mi propio hijo? ¿Verdad? Pero es por eso que la obediencia es una fe activa y que nos mantiene con vida en Jesús. Le obedecemos porque le creemos. ¿Queremos ser santos? Entonces hay que mantenernos obedientes. ¿Quieres ser santo? Mantente obediente. Y eso te va a hacer garantizar que tú estés en santidad. Muy bien, entonces leímos hasta donde Jesús reprende: me eres tropiezo porque piensas solo en las cosas de los hombres. Aún los discípulos más allegados de Jesús, que era Pedro por ejemplo, intentaron que él evitara el camino hacia la cruz. Y Satanás puede usar a quienes tienen buenas intenciones para impedirnos hacer lo que el Padre nos ha mandado. Jesús nos hace saber que la obediencia tiene un costo. ¿Cuál es el costo de la obediencia? El costo de la obediencia es el costo de no hacer lo que yo quiero y como yo lo quiero. Exactamente, morir a uno mismo. Hay un costo por obedecer a Dios, y ese costo es el no hacer tu voluntad. Yo pregunto, ¿cuántos aquí estamos dispuestos a no hacer tu voluntad? ¿Qué implica no hacer tu voluntad? Pues que todas tus ideas, planes, proyectos, lo que tú pensaste que venías a hacer esta vida y que estás haciendo, deje de existir y se someta a la voluntad de Dios. Y ese es el costo de obedecer. ¿Quieres obedecer a Dios? Tienes que estar dispuesto a dejar todo en manos de Dios. Ese es el costo de la obediencia que Jesús nos enseñó. En Lucas 22:42 está Jesús orando al Padre y le dice: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese es el costo de la obediencia. Obedecer a Dios significa ponerlo a Él en primer lugar en todo tiempo. En todo tiempo. Y eso nos va a ayudar a mantenernos en obediencia. Viene un ejemplo aquí en el libro de un restaurante muy famoso en los Estados Unidos de Norteamérica, donde dice que el dueño decidió obedecer a Dios
cerrando todos los domingos desde 1948, cuando era el día que más ventas podría tener, los domingos. Y entonces uno como empresario, si piensas en el negocio, si piensas en los planes de la carne, si piensas en nuestros proyectos humanos, pues yo diría, no hombre, ¿cómo voy a cerrar los domingos? ¿Estás loco? Si es el día que vendo más, un domingo puedo venderlo de toda la semana, ¿verdad? Pero este hombre recibió una instrucción de: tú guardas el domingo para alabarme, para adorarme, para buscarme, y cierras todas tus sucursales los domingos. Y creció por 1000 restaurantes por todos los Estados Unidos, bendecido por Dios, por la obediencia. Y muchos de nosotros no nos atrevemos a dar pasos de obediencia a Dios porque tenemos miedo de que nos vaya mal, pero estamos totalmente equivocados, porque la bendición viene por la obediencia. Entonces tú puedes elegir a lo mejor algo que al mundo puede parecer una locura o ridículo, o puedes decir, pero ¿cómo? Es que no, eso no es lógico. Los negocios dicen que abras el día que más ventas puedes tener y que más demanda hay. Estás tonto si haces una cosa en contra de eso, en lo humano. Pero nosotros no nos movemos por lo humano, nos movemos por lo espiritual. Y si Dios dice al principio que la obediencia trae bendición y Él te da la instrucción y recibes esta instrucción, pues más te conviene obedecer, porque estarás dentro de la bendición de Dios. El que obedece no tiene miedo, el que obedece a Dios no tiene miedo ni temor de tomar este tipo de decisiones. Porque Dios, por ejemplo, a este hombre lo respaldó dándole mucho más los demás días. ¿Por qué? Porque él ha sido obediente. Algo que también me impactó mucho que viene aquí en el libro, que dice: es más fácil construir niños y niñas que remendar hombres y mujeres. Ya lo hemos ido hablando un poquito en las sesiones pasadas, pero es muy importante que tu padre, tu madre, que estás acompañando a tus hijos desde pequeños, puedas mostrarle el hábito de la obediencia como el principio de permanecer en bendición. Hijo, ¿quieres ser bendito? Obedece. ¿Quieres que te vaya mal? Haz lo que quieras. Y que vea cómo funciona el principio de Dios. ¿Pero en quién crees que lo va a ver? En ti. Si tú le haces este principio, pero a ti te ve que eres un desobediente, principalmente a tu autoridad física, humana o civil, que te pasas los altos, que no haces caso a los policías, a los tránsitos, y luego tú le quieres exigir a tu hijo que sea obediente a ti y obediente a Dios, alguien que no ve, ¿verdad? Por eso Dios es sabio y pone autoridades humanas civiles para que vayamos practicando y vayamos demostrando con el ejemplo cómo se hace el sometimiento y la obediencia, y que puedas tú modelarle a tus hijos de qué manera puedes y se debe obedecer, de tal manera que el día que tú le digas: hijo, obedece, obedéceme, no se lo tienes ni que pedir, porque Él ha visto en ti cómo eres obediente. Y cuando le digas: obedeces a Dios, pues Él va a obedecer porque ha visto en ti cómo tú eres obediente. Entonces, dice aquí: es más fácil construir niños y niñas que remendar hombres y mujeres. En Santiago 1:22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Obedecer es eso. Ser oidores, pues todos podemos venir aquí, unos ponemos atención, otros ponemos atención, unos tomamos notas. Está muy bonito lo que dijeron, qué bueno. Pero la obediencia es que lo que Dios dice, yo voy y lo hago allá afuera, ¿verdad? Otra frase que viene aquí que dice: el costo de la obediencia es pequeño comparado con el costo de la desobediencia.
Sí te va a costar obedecer, pero no es más grande ese costo que el costo que pagarías por desobedecer. Ve a Adán, ¿qué le costaba aguantarse las ganas de ir y agarrar de donde no tenía que agarrar? Un árbol de todos los que había, un fruto, uno, y tenía la fuerza que ir por ese. En su necedad, en su ambición, en su humanidad, en su carnalidad, que le ganó por eso, por uno de todas las bendiciones que tenía ya ganadas. Podemos ser salvos de eso a través de Jesús. La obediencia requiere que abandonemos nuestra conveniencia y comodidad en el altar del sacrificio. No vas a estar cómodo obedeciendo. No vas a estar cómodo, no es lo que te conviene, que tú dices, o sea, sí es lo que te conviene porque es lo que Dios dice, pero no es lo que tú dices, es que yo creo que esto es lo que a mí me conviene. Desde lo humano no, es lo que Dios dice que a ti te conviene. Y ahí es donde va a estar la bendición. ¿Cómo le hacía Jesús como hombre, para no equivocarse? La base de Jesús para obedecer fueron las Escrituras. Aunque en el tiempo de Jesús no estaba escrito toda la Biblia completa, pero sí estaba escrito el Antiguo Testamento, la Torá, y todo lo que Jesús decía hacía referencia a lo que ya estaba escrito de la palabra de Dios hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacía Jesús para no equivocarse? Basándose en eso. ¿Quieres no equivocarte en esta tierra? ¿Quieres no equivocarte en tus decisiones, en la crianza de tus hijos, en lo que estés eligiendo en la vida? Considera las Escrituras y la palabra de Dios, porque aquí encontramos toda la verdad. Y obedeciendo esto, no nos vamos a equivocar. Obedeciendo la palabra de Dios, no hay pierde, no hay equivocación. Jesús conocía el Antiguo Testamento y comprendía lo que Dios deseaba que Él hiciera por medio de las Escrituras. Conocer la palabra de Dios nos ilumina acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La obediencia es nuestra respuesta correcta a las Escrituras. Esto no está escrito nomás porque sí. Está escrito para obedecer. El primer día del entrenamiento de escuchando a Dios, yo les dije en el curso, ¿para qué quieren escuchar a Dios? ¿Para qué quieres aprender a escuchar a Dios? Si no es para obedecer, ¿para qué? Si quiero escuchar a Dios es porque voy a obedecer. ¿O entonces quiero escuchar a Dios para ignorarlo? ¿Para darme la vuelta y hacer mi voluntad? No, estamos aprendiendo a escuchar a Dios porque quiero obedecer. Y eso me va a implicar dejar muchas cosas que antes hacía, dejar lo que mi cuerpo quiere, dejar lo que mi alma quiere y enfocarme a lo que Dios quiere. Entonces es un buen trabajo, intenso el trabajo de obedecer, ¿verdad? Pero hay una gran recompensa que es la bendición de Dios. O sea, tienes la garantía de que si obedeces, sí vas a tener un costo que dejar tu propia voluntad. ¿Estás dispuesto? Tienes la voluntad, tienes la bendición de Dios. Vale la pena. Bueno, yo digo, no sé, cada quien, a lo mejor alguien sopesa y dice, no, pues yo puedo obtener más cosas sin Dios que con Dios. Bueno, pues a ver, vamos a ver. A ver, dicen por ahí. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de obedecer? Primero, la carne. Ya lo vimos, ¿verdad? La carne es el enemigo número uno del hábito de obedecer. La carne se va a rebelar. ¿Qué es la carne? Tu cuerpo y tu alma no van a querer que obedezcas tú. Tu cuerpo y tu alma van a querer hacer tu voluntad, hacer lo que tú quieres. Por eso es que tu espíritu y el Espíritu Santo deben de ser mayores en ti, para que tu carne no domine y tu carne mengüe. Porque la carne es un enemigo que te va a decir, no deseo hacer eso, no quiero hacer eso, no me gusta eso,
Yo prefiero otras cosas. Bien, segundo enemigo del hábito de obedecer, Satanás. Siempre va a querer que seas un desobediente. Satanás, su objetivo desde el inicio, ¿qué quería hacer con Adán y Eva? Que desobedecieran a toda costa, porque él sabía que desobedeciendo a Dios los iba a sacar de bendición e inmediatamente se iban a ir a maldición, y esa maldición es el territorio de Satanás. Todo, si tú eliges la maldición, ¿en qué territorio crees que te mueves? En el territorio de Satanás. Nos conviene estar del lado de Dios. ¿Y cómo tenemos que estar? ¿Cómo estamos del lado de Dios? Obedeciendo. Entonces, otro enemigo del hábito de obedecer, dejar para más tarde. ¿Verdad? El decir, sí, eso lo hago después. Ahorita estoy enfocado en otras cosas. Ahorita tengo mucho trabajo. Ahorita ando estudiando porque pues primero tengo que sacar adelante una carrera. Ya después obedeceré a Dios. No, la obediencia es para todos desde todo el tiempo, desde chiquitos, desde la edad que tengas. Obedecer te va a llevar al éxito en esta vida y al éxito después de esta vida en lo eterno. Entonces no lo dejes para más tarde. No dejes pasar la obediencia. Obedecer es para hoy. Obedecer es para este tiempo. Obedecer es para todo el tiempo, en todo momento. Y mientras más rápido lo hagas, mejor. ¿Qué puedes hacer si desobedeces? De inmediato. Arrepentirte de inmediato. Todos podemos caer en la desobediencia. Pero ¿qué haces? ¿Te quedas ahí años en la desobediencia? Ya desobedecí. Pues ya. Si ya soy desobediente, pues ya. Me embarro completamente de la desobediencia y ahí me quedo sumido en el fango de la desobediencia, en maldición. Pues no. Metí un pie en la desobediencia, me embarré y ¿qué hago? Pues no sigo metiendo el otro, ¿verdad? Y ahora meto el otro y ahora meto el otro y ahora chacualeo y me acuesto y me sigo atascando de... No. Caí en la desobediencia, pues de inmediato saco el pie de ahí y me arrepiento y no lo vuelvo a meter. ¿Verdad? Rapidito, no le pienses. No le pienses mucho cuando caemos en desobediencia. Inmediatamente me arrepiento, saco el pie de ahí y tenemos a Cristo Jesús, gracias a Dios, para poder obtener la salvación ahí. ¿Sí? Andas tentando, más te hundes. Entonces no tientes eso porque ahí está peligroso. Muy bien. Cuarto enemigo del hábito de obedecer, la conveniencia. Porque dices, pues no, eso como que a mí no me conviene, ¿verdad? Estás pidiendo mucho, pides demasiado. Pues ¿cómo que sacrificar mis sueños? ¿Cómo que ceder mis proyectos? Pues no sabes todo lo que me ha costado llegar hasta donde estoy. Y que de repente me digas que ya no tiene valor nada de eso y que no siga por toda mi trayectoria, todo lo que yo he avanzado en esta tierra, y de repente que me digas que eso no. Pues sí, ese es el costo. Pero hay un premio mayor. ¿No cambiarías eso bueno que ya tienes por el premio mayor? Yo sí. Cuando yo entendí esto, que no fue hace mucho, hace poco que recibí mi título de maestría, que era un sueño humano que yo tenía, yo ya había entendido esto, y así con el título en la mano, frente a Dios, agarré y lo rompí, el título literal, y le dije: Dios, no tiene valor para mí, no es más importante que tú para mí. Gracias por haberme permitido lograr este capricho humano, este deseo humano. Mi carne está satisfecha, mi alma está satisfecha, pero mi espíritu no está satisfecho porque dediqué tantas horas para obtener este título
que pude haber dedicado para aprender más de ti, para dedicar tiempo a ti, para hacer tu obra, para extender tu reino. Y rompí mi título ahí enfrente de Dios y no me dolió ni nada. Mis años de estudio ahí, ¿verdad? Porque empiezas a reconocer que ese es el costo que hay que pagar y que estás dispuesto y que dices. Y Dios me dijo, pues ahí vuelve a meterte en otra cosa de esas, ¿verdad? Y ya tenía yo a la maestra a la maestría, ya sigue el doctorado y quién sabe qué. Y yo así de, o sea, mi alma decía, sí, el doctorado, ¿verdad? Ahora, pero yo ya entendí esto. Y si Dios un día me dice, ok, te quiero con un doctorado, pues me lo va a dar y me lo va a permitir, pero no ya en mi carne, ¿verdad? Desde el Espíritu, lo que Él quiera que hagamos. Muy bien. Y la gente, enemigos del hábito de obedecer, la gente, porque muchas veces ponemos tanto peso, y lo hemos visto en la gente y en lo que dice la gente. ¿Qué irán a pensar? ¿Qué irán a pensar los vecinos que ahora yo ando obedeciendo a Dios? ¿Qué irán a pensar mis amigos? ¿Qué irán a pensar mi familia? ¿Qué irán a pensar los que están cerca de mí de que yo ahora he decidido obedecer a Dios? Y me pesa eso, ¿verdad? Y digo, es que no, o sea, van a pensar que estoy loco, van a decir que estoy mal, pues sí, desde su opinión, desde su carne, desde su punto de vista, sí van a pensar eso. Los Pedros, sus opiniones, ¿verdad? Te van a querer salvar desde su punto de vista, ¿verdad? Decir, no, ahí te están haciendo un daño. Ajá, y dices, no, pues ¿cómo? O sea, si me está dando salvación eterna, ¿verdad? Entonces la gente puede llegar a ser un enemigo en el hábito de obedecer, porque llegamos a escuchar tanto a la gente y a darle tanto peso a lo que la gente opina, que nuestra obediencia decimos, no, bueno, está bien, no obedezco porque al final pues van a pensar que estoy loco, o van a decir, criticarme o juzgarme. Pues aquí llegó el momento de pararse valientes, firmes y decir, no importa lo que opines, yo obedezco a Dios por fe. Es una fe activa, ¿verdad? Obedecer a Dios y obedecer a toda autoridad en la tierra y en el cielo nos va a traer en bendición. Yo no puedo decir que obedezco a Dios y desobedezco a las autoridades. Últimas recomendaciones para ir terminando sobre el hábito de la obediencia. Decidir obedecer, como ya lo dijimos, es una decisión. No lo pienses mucho, no le des vueltas, no sometas. Esto no es de que, pues déjame orar a ver si Dios me confirma lo que ya dice en su palabra, ¿verdad? Si ya lo dice en su palabra, ¿para qué le das vueltas? O sea, si dice no matarás, no puedes confirmar eso con Dios, de decir, pues Dios, confírmame, es verdad que tú quieres esto para mi vida, es una instrucción tuya para mí, o sea, lo dijiste a los de la ley, el pueblo de Israel, y no era para mí. No pierdas tiempo en eso. Si está aquí, es verdad. Y si está aquí, ya es, solo hazlo, ¿verdad? Dice la marca de Nike, solo hazlo, no lo pienses. Si lo piensas mucho, no es cuestión, la obediencia no es cuestión de andarlo pensando, es cuestión de accionar y decir, sí, yo te creo, aunque no lo entiendas completamente. Muy bien. Aceptar que haber obedecido a Dios produce el mejor sentimiento que tú jamás hayas experimentado. Obedecer a Dios produce felicidad. Quienes hemos experimentado esto, cuando dices, híjole, me costó tanto trabajo, pero elegí obedecer a Dios. No sé quiénes lo han experimentado, pero eso te deja una sensación de felicidad verdadera, no pasajera. No es como que, sí me sentí bien, sino que obedecer a Dios te hace verdaderamente feliz. Me encantó este anónimo que viene aquí, esta frase que dice,
la única parte de la Biblia que usted realmente cree es aquella que obedece. La única parte de la Biblia que usted realmente cree es aquella que obedece. Todo lo que no obedecemos es porque no lo estamos creyendo, ¿verdad? Muy bien. Aquí hace unas recomendaciones. Por ejemplo, dice: haga una lista de temas sobre las cuales las escrituras muestran claramente cuál es la voluntad de Dios para su vida. Usted no puede esperar la dirección de Dios si antes no ha obedecido a los mandatos que aparecen de modo claro y específico en la Biblia. No podemos obedecer a Dios si lo desconocemos. No podemos obedecer a Dios o decir que queremos obedecer a Dios si desconocemos cuáles son sus mandatos, qué es lo que Él quiere, ¿verdad? Necesitamos aprender la Biblia y la palabra de Dios. Muy bien, esto ya lo comentamos. Cuando hay un asunto no claramente expresado en la Biblia, entonces necesitamos al Espíritu Santo, escucharlo a Él para poder obedecerle. Ya casi acabamos, pero quiero comentarles antes de irnos. Dice: recuerde que cuando decidió ser cristiano, ¿todos aquí decidimos ser cristianos? Muy bien. Entonces recuerda que cuando tú elegiste ser cristiano, que nadie te ha obligado, pero que tú estás decidiendo serlo, tú renuncias al derecho de hacer las cosas a tu manera. ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? Tú un día decidiste ser cristiano y eso implica que renuncias al derecho de hacer las cosas a tu manera. Tú ya no puedes como cristiano decir: es mi vida y yo la hago como yo quiero. Porque si tú todavía sigues pensando de esa manera, entonces te tengo una noticia: no eres cristiano. Si tú dices que tu vida es tu vida y tú la haces como tú quieres, a tu manera, no eres cristiano. Porque un cristiano cede todo control de hacer las cosas a mi manera, a la manera de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces un cristiano no puede decir lo mismo. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad pertenecen al Señor y nosotros no somos los dueños de nuestras almas ni los señores de nuestro destino. Solo Dios tiene el control de nuestras vidas desde el momento en que elegimos ser cristianos. Entonces queremos vivir de esa manera, ¿verdad? Que no se nos olvide: yo elegí ser cristiano y eso implica ya no hacer planes, seguir estos planes. Y Él me va poniendo en la vida, ¿verdad? En donde me quiere usar y para donde me quiere usar, de acuerdo a sus planes, no de acuerdo a mis ideas, no de acuerdo a mis proyectos, no de acuerdo a mi propia agenda, no de acuerdo a lo que a mí me parece que es mejor para mi vida o a lo que a mí yo anhelo en esta tierra. Todo eso deja de tener importancia y valor en el momento en que tú eliges ser cristiano y se lo cedes completamente a Dios. Entonces, deje de hacer lo que está haciendo y haga lo correcto. Pida a Dios perdón por no obedecerlo y agradezca a Dios que Él siempre ofrece una segunda oportunidad. Comience inmediatamente haciendo lo que Él ha dicho que haga. Y por último, rodéate de gente que sea obediente. Tu medio ambiente hará que toda la diferencia en tus deseos de obedecer o desobedecer a Dios. Cuando nosotros nos rodeamos de personas que aman la voluntad de Dios, que desean la voluntad de Dios, para ti va a ser más fácil, ¿verdad? Porque estás junto a personas que también aman hacer lo que Dios quiere y no sus propios proyectos.
Pero si tú estás rodeado de personas que ni toman en cuenta a Dios, si tú estás rodeado de personas que odian la voluntad de Dios, que van en contra de la voluntad de Dios, entonces va a ser mucho más difícil para ti obedecer a Dios, porque vas a estar impregnado y rodeado de este ambiente. Entonces, ¿a quién estás escuchando? ¿A quiénes sigues? ¿A quiénes sigues en las redes sociales? ¿Personas que obedecen a Dios? ¿Personas que siguen la voluntad de Dios? ¿A quiénes haces caso? ¿En quiénes te inspiras? Rodéate de pura gente obediente para que sea fácil para ti también obedecer.